Hola hermanos, el día de hoy, 16 de enero del 2024, pues es martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Ya ven ustedes cómo las cosas cambian tanto de un día para otro, ¿no? Ustedes comprenderán que yo dejo grabado estas cositas, estas publicaciones desde algunas horas antes, y de hecho bastantes horas antes de comenzar el nuevo día. Y por eso se publican a las 5 de la tarde, más o menos, trato de hacerlo de la hora de mi ciudad. Eso más o menos es menos 6 GMT, sería para que me entendieran. Bueno, el asunto es este, la hora de Centroamérica, ¿no? El asunto es este, que ayer hablábamos de la situación que se estaba viviendo en Guatemala, porque lunes era día del Cristo Negro de Esquipulas y hablábamos de esa crisis política que gracias a Dios se resolvió en una gran medida porque ya el presidente Arévalo está en funciones, fue finalmente juramentado y ya es el presidente de Guatemala, gracias a Dios. Ojalá que se resuelva ahora la crisis que se está viviendo, porque ahí no se soluciona todo, pero comienza un proceso de solución, Dios lo permita. Ok. Y la otra situación de la que les hablaba, y también hay que matizarla, es la situación de los sacerdotes y los obispos que estaban presos en Nicaragua. Recuerden que en octubre fueron liberados 12 que fueron enviados al Vaticano. Había otro grupo que ya había salido antes, Monseñor Báez, que había sido exiliado antes, y bueno, el padre Román, por ejemplo, que están fuera, muy bien. Pero luego, el día de ayer, de anteayer, porque fue nos enteramos en la tarde, yo ya había grabado, y entonces claro, ya no podía, cuando me enteré dije, ya no voy a cambiar la publicación, porque lo iba a hablar hasta el día de hoy. Entonces fíjense, resulta que tanto Monseñor Mora como Monseñor Álvarez, Rolando Álvarez, fueron enviados a Roma junto con un grupo hay 2 seminaristas y los otros son sacerdotes. Y entonces solo que uno parece ser que se quedó en Venezuela, uno de los sacerdotes probablemente pertenece a alguna de las congregaciones que tiene casa ahí, y bueno, y finalmente el resto está en Roma. Gracias a Dios, están vivos. Las condiciones físicas no lo sé todavía y en el momento en el que les estoy haciendo la publicación no he podido leer nada en particular al respecto. Miré, y aquí les pongo la foto de Monseñor Mora y de Monseñor Álvarez celebrando la Santa Eucaristía juntos en Roma. Bendito sea el Señor. Sí, pero eso no soluciona la crisis de la iglesia en Nicaragua. Ayuda grandemente porque estos son confesores, han dado fe y no han muerto mártires, pero son confesores, pero ahora nos toca esperar, oigan, porque la cantidad de sacerdotes nicaragüenses fuera de Nicaragua es exagerada y no pueden regresar. Aquí mismo en mi diócesis tenemos varios que no han podido regresar a Nicaragua por la misma situación. Y faltan 2 obispos, porque están estos 2 que han sido exiliados, 3 con el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Báez, Silvio Báez. Entonces, oíganme, es una situación bien compleja. O sea, no es que ha terminado, pero le damos gracias a Dios. Bueno, vamos. Hoy es día de San Marcelo Papa, Marcelo I, es interesante la figura de él. Se sabe que nació en Roma, en la Vía Lata. La Vía Lata es precisamente lo que hoy se llama como la Vía del Corso, famosa porque ahí hay un montón de tiendas y es una cosa exagerada, ¿no? Todo lo que se ofrece por esos lugares. Bueno, entonces, fíjense. En ese lugar, de hecho ahí está la Basílica de San Marcello, ahí en la Vía del Corso, como les digo. Bueno, pero ahí vivía él, esa era la zona donde se supone que él nació. Bueno, el tema es que se vive la persecución, no se sabe cuándo nació, o sea, no tenemos la fecha. Se sabe que era presbítero en el momento en el que era papa, el papa Marcelino. Cuidado, que aquí hay un problemita, ¿no? Porque algunos dicen que es la misma persona, Marcelino y Marcello serían el mismo, pero no, o sea, ya podemos ser rigurosos desde el punto de vista histórico y se trata de 2 personas diferentes. Ahora bien, Marcelino muere martirizado en el año 304 durante la persecución de Diocleciano. Acuérdense que esa persecución, la última gran persecución, va del 303 al 305 más o menos, ¿no? Diocleciano va a abdicar en el 306, pero, y aquí es donde entran las discusiones, ¿no? Porque para algunos resulta que ya Marcelo, a la muerte de Marcelino, había sido elegido papa, solo que no había tomado posesión, digamos. Y entonces otros dicen que no, que se tardaron varios años hasta la elección, que sería en el año 308 y que sería el papa nada más un año y meses, porque sería el 308 al 309, porque lo que sí se sostiene es que murió, y aquí es donde entra la discusión, ¿cómo muere? Porque fíjense, resulta que cuando él se vuelve ya finalmente el papa,
se da cuenta que Roma, después de la persecución, está hecho un desastre, ¿no? Y entonces empieza a organizar de nuevo la diócesis de Roma, sobre todo con los tituli. Los tituli son lo que diríamos hoy las parroquias. Entonces organiza 25 parroquias, o sea, hay tituli, y en cada tituli coloca un sacerdote, un presbítero, para que se encargue de llevar la vida parroquial. El término parroquia no existía todavía, pero de eso se trata. Y entonces, pues él en esa organización entra en conflicto con el tema de los lapsi. ¿Qué significa eso de los lapsi? Pues los laxos, los que han fallado, que han renegado de la fe y quieren volver a la iglesia. En el momento de la persecución dijeron, no, yo no soy cristiano, y ahora que ya se deja de perseguir, todavía habrá un poquito de persecución, pero no tan grave, entonces empiezan a querer entrar, y entonces viene el Papa y les dice, fantástico, pero hagan penitencia, porque han cometido una gran falta, no es cualquier cosa la que han hecho. Y se revuelve la gente, porque algunos dirán, no hay que admitirlos, a esos desgraciados que se queden afuera de la iglesia. Otros dirán, bueno, pero está bien, pero hombre, hay que tener caridad cristiana, porque le va a poner una penitencia tan grande. Y empieza la controversia. Entonces unos de esos van donde el emperador, que en ese momento es Magencio, y le dicen, mire, este está haciendo mal. Y entonces Magencio lo destierra. Hasta ahí es lo que dice el Liber Pontificalis, que muere en el destierro. Solo que hay una Patio Marcellos, es decir, una pasión de Marcelo, que fue escrita siglos después, y entonces ahí es donde entra el problema, porque algunos dicen que primero se le castigó haciendo trabajos forzados en la posta era para el intercambio de caballos, y otros dicen que lo que pasó es que lo pusieron a cuidar los caballos, lo humillaron a cuidar los caballos del emperador, y ahí en esos trabajos forzados él muere. Entonces, ¿se le puede considerar mártir propiamente o no? Porque, es decir, no muere porque se le está persiguiendo, sino muere porque se le castiga. Y no por su fe, sino por asuntos de chismes. Bueno, vaya usted a saber. Ya ven ustedes a los papas, ¿verdad? Siempre hay quien habrá que los acusa de cosas que no son correctas. Porque este papa pensaba en ayudarle a las personas que habían fallado y que resulta ser que les dice, ok, pero hagan penitencia, cambien de vida. Oiga, me recuerda a un cierto papa que el sábado pasado se reunió con 800 sacerdotes en Roma y les dijo, no se bendice el pecado, sino a las personas, para que cambien. Bueno, vamos a las lecturas, llegamos al momento culmen en la historia de David. Samuel, libro primero de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. En aquellos días dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé, y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó, ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera me matará. El Señor le respondió, lleva contigo una ternera y di, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Le respondió, sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó, este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesé llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo, tampoco a este lo ha escogido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo, a este tampoco le ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entremos en problemas, pues. Fíjense, acuérdense, Saúl ha sido rechazado. Saúl no será más el rey, por lo que ha hecho con los amalecitas, lo que leímos ayer.
pues Samuel tiene la tarea de ir, ahora sí sale, cuidado, cuando tenía que ir a salir a buscar a Saúl no salió, pero ahora sí sale a buscar a David. Pero fíjense, las apariencias engañan. Allá nos decían de Saúl que era el más grandote, que nadie le llegaba ni siquiera a los hombros, y ahora resulta ser que es el más pequeño. Es de buena apariencia, vaya, algo de publicidad hay que darle a David, que era guapetón el muchacho, era de ojitos azules, era rubio y todo lo que a los que les gustan esos colores. Está bien, de gustos, para gustos los colores, ¿no? Ahora, fíjese bien, entonces, este muchachito, que es el menor, que hasta se le había olvidado a Jesé. ¿Quién me falta, hombre? Y faltaba el que estaba cuidando el rebaño. Era un pastor. Linda la imagen para recordar la tarea del rey en Israel. Pero luego, fíjense la figura, ¿no? Dios mira los corazones, no mira las apariencias. Y claro, eso tenemos que aprenderlo todos. Parece ser que nosotros le debemos a una pequeña precisamente eso, ¿no? Porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Claro, la Virgen Santísima. La que menos parecía, esa es la que elige Dios. De los pequeños es el reino de los cielos, nos dirá el Señor Jesús. Vamos al Evangelio. Siguen las controversias, acuérdense, ¿no? Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, siguen la controversia, ¿no? Acuérdense la controversia que viene por la porque se ha sentado a comer en casa. Mentiras, la primera es por la curación y el perdón de los pecados de aquel paralítico. Luego la elección de Leví, de un publicano. Luego ayer era el tema, que está ahí, que por qué no ayunan los discípulos. Ahora hay otra cuestionante, pero aquí nace del tema del Shabbat, del sábado. Acuérdense que para el mundo judío era importante, sigue siéndolo, pero muy, muy importante el tema del sábado, porque era el día del descanso. Tenía, digámoslo, una triple posibilidad. Venía del hecho de que Dios descansó el séptimo día después de crear, del hecho de que recordaba la liberación de Egipto, precisamente porque habían sido esclavos, no tenían día de descanso, ahora la importancia de ese descanso, y luego la promesa del Sinaí, porque es un pueblo consagrado al Señor, deben dedicar al menos un día a hacer y actuar como el pueblo sacerdotal que están llamados a hacer, a consagrarle al Señor ese tiempo. Es cierto que en el libro del Éxodo está mandado que no se debe trabajar en el día sábado, y de hecho se debía apedrear a las personas que, incluso hay un relato en el Antiguo Testamento, que eso sí no me acuerdo que lo leí, pero no me acuerdo dónde está, que hubo un fulano que estaba recogiendo pedazos de madera y estaba en sábado y lo apedrearon. Perdónenme que me puedo equivocar si es en Números o en Levítico, pero por ahí va. En fin. Todo esto ocurre. Ahora, la interpretación de qué es trabajo y qué no, fíjense, porque aquí en este caso hay un problema de fondo, ¿no? O sea, Jesús va pasando con los discípulos, ya, de hecho, hay que tener cuidado, en el libro del Deuteronomio, sí me acordé, fíjense usted, en el libro del Deuteronomio dice que si usted atraviesa el campo de alguien, no puede usted arrancarle las espigas, ¿no? Puede mover, lógicamente, las hojas para poder avanzar, pero no arrancar las espigas. Tampoco dice aquí, Mateo y Lucas van a decir que se las comían. Aquí solo dice que las empezaron a arrancar. No dice que se las comían. Cualquiera de ustedes va a decir: padre, pero es lógico. Pues sí, yo le estoy diciendo lo que dice el texto, no lo que les digo, lo que dice la lógica del hambre. Ok, y luego Jesús va a hablar de comida, que también hay ahí gato encerrado, ¿no? Entonces fíjense ustedes, para los fariseos les reclaman. Esos fariseos están en todo, oigan. Eso sí que hasta estaban de lejos viendo cómo estaba Jesús y los discípulos atravesando un campo. Esos sí son chismosos hasta la enésima. Y le dicen, ide, en griego, mira, cuidado. Hay una llamada de atención ahí. ¿Se acuerdan como cuando Juan el Bautista señala a Jesús? Ide, ahí, helo, mírenlo. ¿Ya? Bueno, eso es lo mismo. ¿Ya? Entonces, mira, ¿ya? Tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Bueno, ya les digo, esas son interpretaciones de orden. Está el mandato de no trabajar en el sábado, claro, pero esto no, ¿qué se puede considerar trabajo? Es el tema delicado, ¿no? Entonces, pues, y eso es una interpretación que parece más oral que escriturística. Pero fíjense ustedes, insisto, ya, miran,
mira lo que están haciendo, mira que se están equivocando. Y Jesús les dice, ¿y ustedes qué miran a la hora de leer las Escrituras? ¿Ya? No han leído. Hombre, decirle eso a un fariseo era darle, Dios mío, era pegarle donde le dolía, ¿no? Era pegarle en la panza, diríamos en mi pueblo. Claro, pues sí, pero es que ustedes no saben leer la Biblia. Cuando ustedes leen, no leen lo que quieren, no quieren encontrar al Dios de la Biblia. Se han fijado tantos hermanos separados. La Biblia dice, es que la Biblia dice. Un momento, no, la Biblia no dice nada. El que habla es el Dios de la Biblia. A ese es el que tenemos que reconocer. Y bueno, este Dios de la Biblia es misericordioso. Ahora, el relato de Jesús del capítulo 21 del libro de Samuel, que es lo que cuenta, no han oído lo que dije, lo que hizo David, oigan, y sus compañeros. Pues fíjense que si leen ustedes el relato del capítulo 21 de Samuel, no dice que comieron los panes, no lo dice. ¿Ya? Y además no era Abiatar, creo que era Abimelec el que era el sacerdote, no era Abiatar el sumo sacerdote. Entonces, ¿a qué se refiere? Los panes de la propiciación es que estaba mandado desde tiempos de Aarón que había que dejar 12 panes, el Shabbat, preparados desde antes para que se pudiesen comer por los sacerdotes el día sábado. En la casa de Dios, ¿verdad? Porque no existe el templo lo va a construir Salomón, así que no es David. O sea que esa es la interpretación más bien que viene de la versión de los 70. Entonces Jesús está siguiendo la interpretación que hace la versión griega, como les queda a aquellos que hablan solo de la versión palestina, ¿verdad? Pero bueno, ahí para que lo vean ustedes. Pero la clave es que Él es más grande que el sábado. Claro, le quieren imponer una manera de leer la palabra de Dios y Jesús les está queriendo decir, hay alguien que está por encima del sábado, que es el que ha creado el sábado, el que ha dado la ley. Es Él, es el Señor, es el mismísimo Dios. La controversia, la polémica que se genera cuando no queremos leer la Biblia como se debe. Y en vez de decirle a Dios, mira, deberíamos de decir, enséñame a mirar. Hagamos oración. Señor, tú nos ofreces tu palabra y tu ley para compartir con nosotros tu sabiduría, para conducirnos por el camino del bien, para construir la concordia y la paz, para ayudarnos a encontrarnos contigo. No permitas que utilicemos la ley para condenar, para someter a las personas más débiles, para defender los intereses de los poderosos, para justificar injusticias y atropellos, para convertirla en un ídolo sin corazón. Señor, danos sabiduría para comprender tu ley, confianza y voluntad para aceptarla y cumplirla, y acierto para mostrarla a los demás como camino de vida. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Marcelo, Papa, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.